Morfología. Es la disciplina encargada del estudio de la forma y estructura de un organismo o sistema. Anatomía topográfica de un animal. Consiste en la división del cuerpo para poder facilitar el estudio del mismo. Además, se lo realiza mediante planos. Plano dorsal o frontal. Divide al cuerpo del animal en dorsal y ventral. Plano medio. Divide el cuerpo del animal en izquierda y derecha. Plano transversal. Divide el cuerpo del animal en craneal y caudal. Anatomía. La anatomía del animal estudia la forma, estructura, tamaño, ubicación y relación de los órganos internos y externos que conforman un organismo. Por ejemplo, el sistema óseo está compuesto por huesos como húmero, esternón, cúbito, entre otros. Características generales de las regiones corporales. Se dividen en 6 grandes áreas. Primero, cabeza y cuello. Segundo, tórax. Tercero, dorso y abdomen. Cuarto, espalda y extremidades anteriores. 5, grupa y extremidades posteriores. 6, mamas y genitales. Cabeza, región de carácter osteomúsculo-membranosa, de forma variable según la especie que limita con el resto del cuerpo por el cuello. Tiene varias partes como nuca. Está en la parte más alta de la cabeza, limitada anteriormente por la frente, lateralmente por las orejas y posteriormente por el origen del cuello. Frente, base anatómica de los huesos frontal y parietal, encontrándose limitada superiormente por la nuca, inferiormente por la cara y lateralmente por las sienes, cuencas, órbitas y ojos. Cara, situada entre las regiones de la frente y el nasal. Hollares, constituida por las aberturas externas del órgano del olfato. Su base la constituye una parte de los huesos submaxilares y los cartílagos nasales. Boca, cavidad que dejan entre sí ambas mandíbulas. Sienes, región par, una a cada lado de la cabeza. Órbitas, ocupan una posición intermedia entre las cuencas y los ojos y tienen como base anatómica los arcos cigomáticos. Ojos, órganos de la visión que ocupan las cavidades orbitarias. Lacrimal, región par colocada debajo del ángulo nasal del ojo y con base anatómica en el hueso lacrimal. Carrillos, está a los lados de la cara y es la región masentérica o cigomato-basilar. Orejas, órganos osteocartílago músculo membranosos, situados en la parte lateral y superior de la cabeza. Región nasolabial, región del hocico limitada superiormente por la cara, colocada entre los dos hollares y encima del labio superior. Cuello. Se encuentra en posición intermedia entre el tronco y la cabeza. Tiene varias partes como borde superior o cervix. Es el borde superior del cuello. También se le denomina crinera y va desde la nuca hasta la cruz. Tablas o caras. Son las porciones laterales del cuello. Gotera de la yugular. Es una depresión alargada en forma de canal en la cual se aloja la vena yugular externa. Borde inferior o región traqueal. Es la parte del cuello que alberga a la tráquea. Tórax. Región que comprende a las siguientes regiones. Pecho. Extremo craneal del tronco del animal y a la parte anterior del tórax. Y tiene como base anatómica la extremidad anterior del esternón. Cruz. Situada por detrás del cuello, por encima de la espalda y detrás del dorso. Tiene como base anatómica las apófisis espinosas de las quinta y sexta vértebras torácicas y los cartílagos de prolongación de las escápulas. Axilas, pliegue cutáneo de unión del miembro anterior por su cara interna con el tronco. Costillar, situado detrás de la espalda, tiene como base ósea parte de las costillas. Región dorso-lumbar y abdomen. La región dorso-lumbar se encuentra dentro del plano dorsal del tronco del animal. Está compuesto por las siguientes partes:
Dorso es el espacio comprendido entre la cruz y la grupa y tiene como base anatómica las 10 últimas vértebras dorsales. Lomos. Los lomos o región lumbar están situados entre el dorso, la grupa y los ijares, y su base anatómica la constituyen las vértebras lumbares. Vientre. Pertenece al plano ventral del abdomen, siendo la parte más extensa del mismo y su base anatómica es la pared abdominal inferior. Ijar o vacío. Responde a la proporción de la pared abdominal que se extiende desde la última costilla y el anca. Abdomen. Amplia región que comprende el vientre y lateralmente los flancos o ijares. También incluye las ubres y los genitales. Espalda y extremidades anteriores, constituida por las siguientes partes. Espalda, parte integrante de la extremidad anterior y también se denomina paletilla o región escapular. Brazo, presenta una situación intermedia entre la espalda y el antebrazo y está formado por el hueso húmero. Hombro. Son dos, uno a cada lado. Coinciden con la región escápulo-humeral y están colocados a los lados del pecho. Antebrazo, también denominada brazuelo o región radial, se encuentra comprendido entre el brazo y la rodilla, sirviendo de base los huesos radio y cúbito. Codo, eminencia que existe en la parte posterior del antebrazo, formada por la apófisis o el cráneo del cúbito. Carpo, región situada entre el antebrazo y la caña, teniendo como base la parte inferior y terminal de radio, la superior de la caña más los 7 huesos carpianos. Medunillo, región de la articulación metacarpo-falangiana. Cuartillo, esta región sigue al menudillo articulándose inferiormente con la corona y sirviendo de base el hueso del mismo nombre. Corona, corresponde a la región falangiana media. Casco y pezuña, también denominada región ungular o de la tercera falange. Grupa y extremidades posteriores, constituida por las siguientes partes. Grupa, primera región de las extremidades posteriores, que se extiende inmediatamente detrás de los lomos, delante de la cola y encima de la región del anca. Ancas, representan los laterales de la grupa. Cola, tiene como base ósea las vértebras coxígeas y en ellas se distinguen dos partes, maslo y cerdas o crines. Muslo, se denomina región femoral, corresponde a la segunda región de las extremidades posteriores y tiene como base anatómica el hueso fémur. Nalgas. Se encuentra formada por el límite posterior de la grupa y el muslo y tiene como base anatómica la tuberosidad isquiática, punta de la nalga, y los 3 músculos isquiotibiales, largo vasto, semitendinoso y semimembranoso. Rodilla. Corresponde con el vértice del ángulo que forma el muslo con la pierna y a base anatómica es el hueso rótula. Pierna. Se encuentra situada debajo del muslo y encima del corvejón, y la base anatómica la forman el hueso tibia y el peroné. Corvejón. Se encuentra entre la pierna y la caña y se estructura sobre el extremo inferior del hueso tibia, el superior de los metatarsianos y los huesos tarsianos. La histología es la parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos. En esta parte vamos a observar los diferentes tejidos, cómo se componen y qué estructuras poseen. Los tejidos son cada uno de los diversos agregados de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente y que desempeñan en conjunto una determinada función. Existen diferentes tejidos, los cuales componen nuestro cuerpo en general. El tejido conectivo es un tejido formado por células de diversos aspectos, generalmente aisladas, con materia homogénea recorrida por fibras, especialmente de colágeno. Estas también son llamadas tejido de sostén, poseen varias células, sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental posee agua, sales, glucosa, aminoglucanos y glucoproteínas.
La está relacionado con tejidos epitelial y muscular para el soporte, rellena espacios entre células y órganos, conforma el estroma de diferentes órganos también, es una reserva nutritiva de glucopolisacáridos, agua, electrolitos y proteínas, es una barrera física contra la diseminación de organismos, barrera biológica de protección, transporta nutrientes y desechos. En general, los tejidos conectivos se dividen en dos, en los propiamente dichos, los cuales se van a subdividir en denso y en laxo, y en los tejidos conectivos especializados que se van a subdividir en sangre, hueso, cartílago y adiposo. Estos de aquí van a tener subdivisiones, los cuales van a ser un poco más específicos. Las fibras presentes en el tejido son colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras presentes en el tejido conectivo son las fibras colágenas, que están en el espacio extracelular, abundantes en tejido conectivo, hueso y en la dentina. Son flexibles con su fuerza tensional, por eso se realizan movimientos con ellos. Estos son de tipo 1, que está en el 90% de estructuras corporales, como en tendones, huesos, los que poseen osteoblastos, dientes, que poseen odontoblastos, y tejidos conectivos con fibroblastos. El tipo 2, que es el componente de la matriz cartilaginosa. El tipo 3, que son tendones en formación. El tipo 4, como láminas basales. Y el tipo 5, como membranas fetales y vasos sanguíneos. Las fibras elásticas limitan la distensibilidad del tejido impidiendo desgarros por el estiramiento, generalmente por el movimiento excesivo. Estos poseen elasticidad por la proteína denominada elastina. Están constituidas por aminoácidos dados por los fibroblastos y están presentes en la tráquea, cuerdas vocales y paredes de vasos sanguíneos. Las fibras reticulares poseen un armazón de sostén para componentes celulares. Son similares a las fibras colágenas, pero con un diámetro menor. No forman haces gruesos, tienen un mayor contenido en glúcidos y está presente en el tejido conectivo laxo y embrionario, además de los tejidos hematopoyético y linfático en forma de estroma. El tejido conectivo posee diferentes células con una función específica. Encontramos los fibroblastos que producen fibras y sustancia fundamental del tejido conectivo, son las más abundantes y varían de acuerdo a su actividad. Son indispensables para el remodelaje de tejido conjuntivo. Los mastocitos, que son células cebadas, están relacionadas a los glóbulos blancos. Se encuentran bajo la piel, cerca de vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, pulmones e intestinos. Estas células tienen forma ovoide, núcleo periférico y citoplasma con grandes orgánulos. Están emparentados con los basófilos en las reacciones inmunológicas y alérgicas. Los histocitos o macrófagos son células relacionadas a glóbulos blancos. Pueden ser fijos con prolongaciones citoplasmáticas o libres de forma ovoide. Estas células poseen pliegues, citoplasma con aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias y lisosomas. Extrae células muertas y estimula la acción para el sistema inmunitario. Los plasmocitos o células plasmáticas, derivadas de los linfocitos B, son encargadas de la secreción y síntesis de anticuerpos o proteínas. Las células con citoplasma con abundantes retículos endoplásmicos y poseen un gran aparato de Golgi. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Están presentes en la sangre y linfa como células inmunocompetentes. Estas son capaces de reconocer y responder ante antígenos extraños. Están en constante tránsito por el tejido linfoide y se clasifican en linfocitos B y linfocitos T. Los monocitos son células inmunitarias elaboradas en la médula ósea que van a la sangre y a los tejidos convirtiéndose en un macrófago. Este es un tipo de fagocito. Los leucocitos polimorfonucleares. Estos también llamados granulocitos o leucocitos granulares. Son células inmunitarias con gránulos que poseen enzimas. Estas son liberadas durante infecciones, reacciones alérgicas y el asma. Estos son comprendidos por neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Las células grasas, también llamadas adipocitos o lipocitos, son formadoras del tejido adiposo, almacenan glicéridos, son una fuente importante de reserva de energía y, dependiendo de la célula, pueden tener un núcleo redondo o plano y un citoplasma abundante. Existen varios tipos de tejido conectivo y, dependiendo de ese tipo, van a tener una función en específico. El tejido conectivo embrionario. Este se divide en dos. Tejido de mesénquima, que es un tejido no especializado en las primeras semanas de vida, formado por células mesenquimatosas con prolongaciones y que posee fibras reticulares, que más adelante se sustituirán por fibras colágenas para el desarrollo y diferenciación, y el tejido conectivo mucoso,
que es transitorio, aparece en el desarrollo y diferenciación, es presentado como gelatina de Wharton en el cordón umbilical y poseen fibroblastos grandes, estrellados, macrófagos, linfocitos errantes y fibras colágenas. Así como tenemos el tejido embrionario, también tenemos tejido conectivo adulto, que se presenta cuando ya se genera un desarrollo. En la clasificación de los tejidos conectivos maduros, podemos notar el tejido conectivo laxo. Este de aquí se subdivide en tres tipos de tejidos. El tejido laxo areolar, que es fibroelástico dispuesto de manera laxa y flexible, que permite el movimiento, ayuda al empaque, fijación, medio de inclusión de estructuras como nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y unión de tejidos y órganos. Posee fibroblastos y macrófagos y está presente en dermis, mucosa del tubo digestivo y respiratorio, envoltura de órganos y vasos sanguíneos. El tejido adiposo, que es una gran reserva importante de energía a largo plazo, que posee gran cantidad de aceite, divide en unilocular o también llamado blanco, presente en tejidos adultos, y multilocular, también denominado pardo, presente en fetos y lactantes. Puede ser producida por carbohidratos, por influencia de insulina y glucosa procedente del hígado, o puede ser producida por ácidos grasos derivados de la degradación de grasa, por alimentos que llegan como kilomicrones del intestino delgado a las células. Y finalmente el tejido reticular. Es el primitivo, caracterizado por presencia de fibras reticulares en forma de red. Posee células estrelladas y forma un armazón de órganos, principalmente en los linfáticos y el hígado. También tenemos el tejido conectivo denso. Este se subdivide en tejido denso irregular, que es en forma de hojas con fibras que se entrelazan para formar un filtro grueso y resistente, que está presente en la mayor parte de fascias, dermis de piel, cápsulas fibrosas de algunos órganos como testículos, hígado, ganglios linfáticos, periosto y pericondrio, y posee fibras colágenas. Y el tejido denso regular, que son fibras agrupadas juntas y paralelas entre sí, formando estructuras resistentes a la tensión. Este está presente en ligamentos, tendones y aponeurosis. Finalmente tenemos el tejido conectivo especializado. Este tipo de tejido posee células diferentes que lo subdividen y que por eso le dan esa capacidad de distinguirse de los tejidos antes observados. El tejido nervioso, formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y la glía. Su función es recibir información del medio interno y externo, lo procesa y genera respuestas, además de controlar varias funciones vitales. Las células gliales tienen diferentes tipos, como los astrocitos, que son envoltura de vasos sanguíneos, es un tercer elemento de la sinapsis, da soporte mecánico y metabólico, proliferan en heridas para poder generar un soporte. Tenemos también las células de Schwann y oligodendrocitos que forman vainas de mielina rodeando los axones del encéfalo y del sistema nervioso periférico, ayudando a la sinapsis. Y la microglia, que tiene funciones de defensa ante patógenos o lesiones nerviosas, actuando como fagocitos producidos por la médula ósea. Y las neuronas, que están presentes principalmente en el sistema nervioso central, que es el encéfalo, y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico, como ganglios nerviosos, sensitivos y motores, agrupaciones de neuronas, plexos nerviosos, nervios espinales y ganglios del sistema nervioso autónomo. Y el tejido conectivo líquido son sustancias que fluyen alrededor del cuerpo como medio de transporte de sustancias nutritivas anexas al sistema inmune y de desecho. Este se divide en dos principales, la linfa, que es un líquido extracelular que fluye dentro de vasos linfáticos, constituidos por células de índole inmunitaria suspendidas en una sustancia similar al plasma, y la sangre, que es un tejido cuya sustancia fundamental es líquida, presente al interior de vasos sanguíneos, compuesta por plasma, que contiene agua, sales minerales, iones y proteínas, y células sanguíneas, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, y plaquetas o trombocitos, y mantiene el equilibrio del medio interno. Vamos a observar el tema de clasificación y filogenia animal. La taxonomía o sistemática es la ciencia que clasifica a los seres vivos. Su tarea es establecer un nombre inequívoco para cada especie animal y crear agrupamientos en base a sus afinidades. Especie se entiende por un grupo de animales que pueden aparearse entre sí y dar descendencia fecunda. Las especies muy afines son agrupadas en un mismo género. Los géneros afines forman una familia, las familias forman un orden, los órdenes una clase y las clases un filo. La clasificación según su estructura pueden ser vertebrados como mamíferos, aves, peces, reptiles o anfibios, y los invertebrados como artrópodos, moluscos, equinodermos, esponjas, medusas o gusanos, por cómo se alimentan carnívoros, herbívoros o omnívoros, por cómo se reproducen ovíparos, vivíparos u ovovivíparos.
Otras clasificaciones comunes realizadas en la actualidad son por su desarrollo embrionario, diblásticos con 2 hojas embrionarias y triblásticos con 3, clasificación por sus hábitos salvajes que viven en libertad, animales de granja o de consumo y mascotas con relación afectiva a las personas. La clasificación por su forma de nacer, ovíparos que nacen de huevos y vivíparos que se forman en la madre. La clasificación por su alimentación son herbívoros, alimentación de plantas, carnívoros, alimentación de carne, y omnívoros, alimentación de plantas y de carne. La clasificación por el medio en el que viven puede ser terrestres, que viven en la tierra, y acuáticos, que viven en el agua. La filogenia animal es la descripción de la historia evolutiva de las relaciones entre los organismos o sus partes. Es representada mediante un árbol filogenético, que es un diagrama que plasma una reconstrucción de esta historia. Cada nodo es un árbol filogenético que representa un punto en el cual los linajes divergieron en el pasado. Cualquier grupo de especies se denomina taxón. Cualquier taxón que consiste en todos los descendientes evolutivos de un ancestro común se denomina clado. En la filogenética se subdividen como monofiléticos, que se refiere al origen de una unidad sistemática a partir de una misma fuente, es decir, varios grupos de organismos tuvieron un ancestro común, o polifiléticos, que sugiere que un grupo taxón de seres vivos se origina a partir de varias líneas evolutivas. Nosotros podemos observar 2 tipos de características: las homologías, que son caracteres del mismo origen, que tienen una estructura parecida con una diferente función, y analogías, que realizan una misma función, aunque tuviesen estructuras diferentes o caracteres de diferente origen. Los cordados provienen de la palabra chordato. La palabra significa animal con cuerda nerviosa. Características generales de los cordados. Poseen una simetría bilateral, un cuerpo segmentado en 3 capas germinales y un celoma bien desarrollado. Un cordón nervioso en posición dorsal. A partir de este cordón, en animales más complejos, se desarrolla el cerebro y la espina neural. La cuerda dorsal o notocordo es una estructura que se desarrolla a lo largo de todo el cuerpo. En algunas especies está presente durante toda su vida y en otras se sustituye por la columna vertebral que da sostén. La cuerda dorsal o notocordo es una estructura que se desarrolla a lo largo de todo el cuerpo. En algunas especies está presente durante toda su vida y en otras se sustituye por la columna vertebral que da sostén. Se reproducen sexualmente, la mayoría tienen sexos separados y su fecundación puede ser tanto externa de forma ovípara como interna de forma vivípara. Presentan un corazón ventral, un endoesqueleto cartilaginoso u óseo, una musculatura segmentada y muchos de ellos una cola postnatal. Gracias a su faringe tremada o perforada se cumplen 2 funciones: digestiva y respiratoria. La clasificación de los cordados incluye alrededor de 43.000 especies, agrupadas en 3 subgrupos: cefalocordados, urocordados y vertebrados. En los cefalocordados incluyen alrededor de 28 especies. El más conocido es el Amphioxus branchiostoma, que es pequeño y se lo encuentra en aguas marinas poco profundas. Los adultos son cavadores y sedentarios, y las larvas más jóvenes habitan en el fondo marino. Presentan una faringe perforada que filtra pequeñas partículas alimenticias. El alimento atrapado en la faringe pasa luego al intestino. Posee una notocorda que se extiende a lo largo del cuerpo y sirve como eje. Los urocordados en su mayoría tienen forma de barril y se fijan en los extremos del sustrato. A los adultos se los conoce como tunicados y la larva, que es semejante a branchiostoma, presenta características de cordados de vida libre en corto tiempo. Hay un aproximado de 1.300 especies de urocordados dentro del plancton.
Los vertebrados constituyen el grupo más grande y conocido de los cordados, con simetría bilateral. La mayoría presenta una columna vertebral o espina dorsal con función estructural. El cerebro está encerrado y protegido por el cráneo. El tegumento, formado por una epidermis externa y una dermis formada por tejido conectivo. Existen modificaciones de la piel como escamas, plumas, cuernos y pelos, y muchos músculos relacionados con el esqueleto para lograr su movimiento. Poseen sistemas complejos, como el digestivo, con un hígado y un páncreas, circulatorio cerrado con un corazón ventral compuesto de 2 a 4 cámaras, y generalmente son de sexos separados. El subgrupo de los vertebrados son mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves. Mamíferos, con un cuerpo cubierto de pelos, aunque en algunos reducidos, con glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias. El corazón con 4 cámaras. Una respiración pulmonar con un diafragma que separa la cavidad torácica de la abdominal. Poseen 12 pares de nervios craneales. Son homeotermos y una cloaca solamente presente en monotremas, como los ornitorrincos, de sexos separados y de fecundación interna. Aves. Poseen un cuerpo con plumas y patas con escamas. Miembros anteriores relacionados con el vuelo y los posteriores a nadar, adaptarse y volar. Su piel no posee glándulas, excepto la uropigia que permite el aseo correcto de las plumas. Un pico córneo sin dientes. 12 pares de nervios craneales. Un esqueleto óseo con huesos de cavidades con aire. Sexos separados. Generalmente los machos no tienen un órgano copulador. Su forma de reproducción es por medio de las cloacas. Son endotérmicos y ovíparos. Reptiles. Tienen el cuerpo cubierto por escamas epidérmicas o placas óseas. Su tegumento es impermeable. Tienen un esqueleto óseo y robusto. Un corazón con 3 cavidades. Sexos separados y de fecundación interna. Sus huevos son cleidoicos, es decir, que son flexibles. Carecen de un estado de larva y son ectotérmicos. Anfibios. Poseen un esqueleto principalmente óseo. Su piel está cubierta de glándulas mucosas y venenosas, con una boca grande, generalmente con dientes pequeños, una respiración por pulmones, piel, branquias y bucofaringe. Su corazón tiene 3 cavidades y poseen 10 pares de nervios craneales. Sus sexos separados con una fecundación externa que generalmente proceden a una metamorfosis. Son ectotérmicos y la mayoría son ovulíparos, es decir, de fecundación externa, en donde la hembra y el macho expulsan sus gametos para que la fecundación se dé en el medio acuoso. Peces. Poseen el cuerpo fusiforme, una piel con escamas de tipo placoide o desnudos, una boca ventral, endoesqueleto cartilaginoso, con 5 a 7 aberturas branquiales. También pueden poseer una vejiga natatoria, que es un órgano que los permite flotar. Su sentido de olfato, recepción de vibración y electrorecepción lo tienen muy desarrollado. Poseen sexos separados, con una fecundación interna, y pueden ser ovíparos u ovovivíparos, que quiere decir que los embriones se desarrollan totalmente en el huevo que está en el interior del cuerpo de la madre.